Saludos, bendiciones para todos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es el pastor José Pedraza y estoy súper contento de estar de regreso con ustedes. Ya en la recta culminante de esta tercera temporada de nuestro podcast. Todavía nos encontramos en las facilidades del Seminario Teológico de Puerto Rico, ahora en el Centro de Investigación. Y estoy súper contento que durante estas semanas usted se haya mantenido conectado con todas estas conversaciones que más que ser conversaciones interesantes o profundas o filosóficas o teológicas han sido, creo que conversaciones enfocadas a la edificación del cuerpo de Cristo con una dirección especial del Espíritu Santo, y considero que ha sido un tiempo maravilloso. Me encantaría que en este, que ya es casi nuestro episodio culminante, usted me escriba cuál ha sido su conversación favorita, cuáles son las cosas que les resultaron interesantes, cuáles fueron las cosas con las que usted pudo clarificar. Bueno, mi iglesia cree en eso y no sabía cómo se llamaba eso. En la cajita de los comentarios le animamos a que sea parte de la conversación y le damos gracias por su apoyo. Quiero recordarle que puede darle like, ¿verdad? Y suscribirse si a usted le interesa mantenerse al día con todo lo que estamos preparando para ustedes semana tras semana. Lunes a las 6 de la tarde, usted se suscribe y ahí usted recibe las notificaciones cuando subimos uno de estos episodios para que usted sea edificado. Esta tarde, como todos los episodios, esta es una producción de Elevate Studios. En la parte inferior aparece la información de Elevate, de Stephanie y del equipo de Elevate Studios. Si usted produce contenido de valor, videografía, fotografía, diseño de arte gráfico, manejo de redes sociales, producción de podcast, usted se puede comunicar. Y todo lo que usted ve aquí es el resultado del trabajo de Stephanie Salcedo. Y ¿verdad? Ahí puede conocer un poquito de sus ofrecimientos de servicio. Y si usted es de esas personas que está buscando, a mí me gustaría trabajar a un proyecto de videografía, un proyecto para YouTube, y pues ahí está la información para que usted pueda comunicarse con Stephanie. Igualmente, esta tercera temporada es una colaboración con el Seminario Teológico de Puerto Rico. Y en la parte inferior va a recibir la información del seminario, de los ofrecimientos académicos del seminario, en los programas de bachillerato, maestría y doctorado. Si usted es un líder laico, un pastor, un creyente que siente un llamado al estudio académico de las Escrituras, Dios está haciendo algo poderoso desde las facilidades del Seminario Teológico de Puerto Rico, levantando ministros competentes, apasionados por la palabra de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo, como una extensión de la iglesia en el seminario. Y eso es algo que lo tomé como un estandarte durante todas estas conversaciones, porque el seminario no es el cementerio de la fe. El seminario es un taller de construcción, desde donde el Señor está haciendo cosas poderosas en la vida de aquellos que se acercan con fe a estudiar la palabra del Señor. Y queremos animarle a que usted sea parte de esta experiencia y que pueda vivir la experiencia del Seminario Teológico de Puerto Rico desde el área metropolitana de Puerto Rico. Todos nuestros recursos son recursos propiamente del seminario, la mayoría de ellos ministros, pastores, algunos estudiantes destacados en el seminario, profesores, pastores. Esta no es gente ajena al seminario, es gente que usted va a ver aquí. Si usted se matricula para estudiar, los va a ver aquí transitando los pasillos del Seminario Teológico de Puerto Rico, y a nosotros nos bendice muchísimo que nos hayan dado la oportunidad durante esta temporada de aportar un poquito a lo que ¿verdad? Es la necesidad teológica dentro de la naturalidad de la iglesia en Puerto Rico. Y nosotros le agradecemos que usted haya mostrado interés en estas conversaciones. Ya en el cierre de esta temporada, tengo la bendición de tener nuevamente a alguien con quien tuvimos el gusto de desarrollar una conversación muy buena, muy edificante, y nos acompaña nuevamente Gabriela Martínez. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias. Qué bueno estar aquí con ustedes de nuevo. Antes de hablar del temita que te toca, que es un temita bien interesante, me gustaría, para los que no vieron el episodio previo que grabamos juntos, que la gente te conozca más allá de tu rol y que la gente sepa quién eres, qué haces,
¿Qué te gusta hacer? Joto habló de que le gustan los deportes y me gusta esto y me gusta... Si tuvieras que describirte a ti misma, ¿cómo te describirías? Pues lo dije en el anterior, pero estoy casada, ¿verdad? Soy esposa de Kelvin, soy mamá de Noah, que ya está a punto de cumplir 10 meses. Así que eso ocupa mucho de mi tiempo. Pero soy una persona que me gusta mucho aprender, me gusta mucho leer y me gusta mucho hornear. Yo deporte no, ¿verdad? Eso se lo dejo a Coto. Mi mamá trató, no funcionó, así que buscamos otras alternativas. Y me gusta hornear, me gusta hacer postres, pies, llegué a hacer pan incluso. Wow. Así que pues, es algo diferente. Y pues entre hornear, leer, aprender y ahora con la aventura de cuidar a Noah y verlo desarrollarse, pues ahí estamos. Maravilloso. Bueno, estamos aquí en el cierre, ya casi en el cierre de esta temporada, para hablar de uno de los temas más controversiales de la iglesia. Iba a hacer alusión a lo que dije ahorita de el día de hoy versus el día de ayer, pero no voy a decir nada de eso. Y estoy hablando nada más y nada menos que el tema de la escatología. El tema de la escatología, que todo el mundo está molándose los dientes esperando a que llegue el tema del fin de los tiempos. Y quiero establecer esta es una idea propia para que tú me digas qué opinas acerca de esto y usemos como pie forzado para comenzar nuestra conversación. Hace algunos meses atrás yo desarrollé una serie de predicación. Bueno, a final de año, en la temporada de Adviento. Okay. Desarrollé una serie de predicación en la iglesia que pastoreo hablando acerca de la esperanza escatológica del regreso de Jesucristo. Amén. Y quise utilizar una frase. Yo quería usar una frase que yo pudiera usar recurrentemente en los sermones y que pudiera quedar en la mente de la gente, que recogiera mi percepción teológica general. Sí, porque en una frase no se recoge la percepción teológica escatológica. Pero una de las cosas que repetí en esta serie una y otra vez es que el regreso de Jesucristo no es una película de terror, sino una historia de victoria. Amén. Y desde ahí, ¿verdad? Basado en la imagen de Hollywood que la gente tiene de este tema, se volvió bien sanador para la gente poder contemplar el regreso de Jesucristo con alegría. Amén. Y no con el terror de que va a pasar esto, va a pasar aquello, esto no va a pasar, aquello no va a pasar, yo me voy, aquel no se va, yo no me voy. Desconectándolo desde ese marco y diciéndole a la gente, señores, esta es la buena noticia de que el Dios que envió a su Hijo a la cruz del Calvario porque nos ama tanto, nos viene a buscar. Amén, regresará. Y regresa por nosotros para desconectarnos del elemento del sufrimiento y llevarnos a vivir con Él. Que nosotros podamos vivir en la plenitud de su presencia. Y eso fue bien sanador, pero raro porque la gente esperaba otras cosas. Pero me gustaría que nosotros desarrolláramos esta conversación desde esta percepción, ¿sí? Y hablamos un poquito fuera de cámara acerca de esto, porque creo que este tema es delicado, es controversial, también pertenece al proceso de adoctrinamiento de la iglesia local y algunas otras cosas que a menos de que sean estudiantes a nivel académico, pues este tema mayormente se toca, o pensaría yo que se debería tocar de manera más responsable en la iglesia local. Cuando estamos hablando de la escatología, que es la terminología correcta, la propia la terminología para referirnos al fin de los tiempos, a lo que la gente conoce como el apocalipsis, ¿sí? ¿Cómo pudiéramos describir esta escena? Si tuviéramos que sacarle una foto general para entonces entrar a profundidad, ¿cómo pudiéramos nosotros hablar de este tema y describir esta experiencia?
Como bien dijiste, ¿verdad? La escatología, estamos hablando de la teología, las doctrinas asociadas al fin de los tiempos. Y yo creo que lo más importante y lo que la cristiandad ha tenido consenso es el regreso de nuestro Rey. Me encanta que la serie que predicaste fue en el contexto de Adviento, porque precisamente Adviento estamos entre estas dos venidas en que Jesús ya se encarnó, ya caminó entre nosotros, murió en la cruz, resucitó y volvió al Padre, y estamos esperando su regreso. Y en esa espera del regreso, cuando nosotros celebramos la cena, cuando nosotros lo que estamos es anticipando que nuestro Rey regresará. Y cuando hablamos de los últimos tiempos, hay muchas cosas que son más informadas por, bien dijiste, Hollywood, libros que no son la Biblia, pero en esencia, la esperanza escatológica de la iglesia es que Jesús regresará, que lo que Él empezó en la cruz del Calvario, lo que Él confirmó por medio de su resurrección, Él culminará de una vez y por todas, y que va a reconciliar, que va a restaurar, que va a nuevamente a estar plenamente con su pueblo. Estamos en el fin de los tiempos. Pero entonces no vamos a ser polémicos, pero vamos a ser polémicos. No, pero esto es una pregunta importante. Pues la verdad es que cuando nosotros leemos la Biblia, hay una perspectiva escatológica. En Pablo, en el libro de los Hebreos, Dios habló antes de muchas maneras, pero en estos últimos tiempos. Así que sí, ¿verdad? Después de la muerte, de la encarnación, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, hemos entrado en estos últimos tiempos donde no estamos hablando de tiempo temporal, pero estamos entrando, ¿verdad?, en esta culminación de lo que Dios está haciendo en Cristo Jesús por medio de su iglesia. Sin buscar ser polémico, para mí es importante establecer la idea de que una vez, y no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, pero una vez Jesús asciende, se establecen los tiempos finales, donde la iglesia, de hecho, si usted va a la Biblia, desde el justo momento de la ascensión de Jesús, la Biblia dice que sus discípulos se quedaron mirando al cielo porque estaban esperando su regreso. Y bíblicamente la expectativa escatológica es presente. Ellos no están pensando que en el 2024 Pedraza y Gabriela van a estar, no, Jesús va a regresar y esto es inminente. Y está esa expectativa escatológica, esa urgencia del regreso del Rey, y eso es lo que informa, y de momento pues pasan los tiempos y la iglesia se ve la necesidad de, ¿cómo se va a ver la iglesia en vista de que los últimos tiempos son más extensos de lo que pensábamos? Pero Jesús resucitó y sus discípulos, ahora es que va a establecer el reino, es ahora, ¿verdad? Ya era. Y cuando Jesús asciende nos quedamos en la expectativa de que Él regresará ya. Y eso es parte de lo que fundamenta la esperanza de una iglesia que fue perseguida y lo que mueve la persistencia de la misión de Cristo aún en dificultades sumamente adversas. Esto es una iglesia que está segura de que su Rey regresará, que es la misma seguridad que debemos tener nosotros. Definitivamente. Yo considero que la elocución de este tema yo creo que ha sido bien controvertida, ha sido bien complicada, pero creo que ha sido complicada porque se ha desarrollado desde la percepción esquinada de quienes lo han expuesto. Por muchos años, yo tengo una crianza y una tradición, vengo de una tradición pentecostal. Hoy no es la tradición de fe que abrazo, pero fue la tradición de fe desde donde fui formado. Y en algún momento la escatología fue el método de evangelismo. Yo recuerdo en mi niñez tener esta experiencia de mi papá decirnos, tenemos que prepararnos porque en la cancha bajo techo viene el evangelista tal a presentar la película del infierno ardiente y hoy va a haber una cosecha de almas. Y por mucho tiempo la escatología fue presentada como una gran película de mucho sufrimiento, y no vamos a entrar en detalles a estas cosas porque
solamente quiero poner un panorama amplio para entonces desarrollar la percepción desde donde vamos a compartir el tema hoy, que es de la percepción de la victoria. Es hablando desde la victoria. Amén. Y hablando desde la buena noticia de que nuestro rey vuelve. Pero en algún momento, pues, el discurso, la elocución, la enseñanza de esto fue bastante fuerte, bastante dramática, ¿sí? Y inclusive en tiempos muy recientes, este tema, usted busca este tema en TikTok, usted busca este tema en Instagram, y el tren del tema del fin de los tiempos es de lo que la gente cree que son avistamientos de ángeles, avistamientos, sonidos, y toda esta experiencia que la gente ¿verdad? Considera que podría ser el gran anunciamiento del regreso de Jesucristo. Si nosotros vamos a la historia de la iglesia, ya establecimos en primera instancia que todos los creyentes han esperado el regreso de Jesucristo. Todos los que han creído en Jesucristo como el Señor y el Salvador han creído. Le decía a los muchachos en el almuerzo un poquito más temprano que inclusive todos los creyentes han considerado ser parte de la generación de esos últimos tiempos. Porque a partir de que Jesús asciende está toda la cristiandad esperando el regreso de Jesucristo. Ahora, si nosotros hablamos de la escatología, esa escatología se segmenta, ¿verdad? La gran foto, la foto, si lo llevamos a nivel reduccionista, es que Jesús regresa y que su iglesia lo espera. Pero esa visión escatológica es amplia, ¿verdad? Es amplia y está compuesta de muchas cosas. ¿Cómo nosotros podemos, cuál sería, esta es la pregunta, cuál sería la imagen reconciliadora en el cuerpo de Cristo con relación a esta idea? Porque claro, hay muchas opiniones y muchas interpretaciones acerca de cuándo ocurre, cómo ocurre, pero hay unas cosas que son inminentes que la cristiandad ha reconciliado y todos estamos de acuerdo con que esto y esto y esto ocurre. Por encima de si estamos pensando en que ocurre antes, ocurre después, ocurre con Israel, ocurre con el pueblo de Dios, ocurre con aquello, ocurre con nosotros. Sí. ¿Cuáles son esos elementos escatológicos que no importa la percepción doctrinal que tengamos con relación a la escatología en este aspecto, no, todos tenemos que reconciliar con, ok, esta es la gran foto, del bigger picture se ve así? Cuando pensamos verla en la cristiandad, para mí un buen punto de partida son los credos de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuáles eran las confesiones de fe de la iglesia? Y en este tema estamos hablando, ¿verdad? La doctrina primaria del regreso de Cristo, de que Jesús va a regresar de forma visible, física, para el establecimiento perfecto y pleno de su reino. Y cuando vamos a los credos, el credo de Nicea dice, vendrá de nuevo con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. El credo de los apóstoles añade, ¿verdad?, que esa esperanza del retorno de Cristo incluye la resurrección de la carne y la vida eterna. Así que, más allá de todas esas otras interpretaciones, ese es un punto donde la cristiandad dice sí. Cuando hablamos del regreso de Cristo, hablamos de Él va a venir en gloria para juzgar a vivos y a muertos, establecer su reino que será eterno, y que en ese reino eterno, esa vida eterna, es una resurrección en carne, o sea, el cuerpo glorificado, cielo y tierra nueva, ¿verdad? Y reconciliados finalmente. Yo me quedaría ahí, ¿verdad? Sí. En esos, ¿por qué? Porque como bien dices, todo lo demás es cómo interpretamos ciertos textos bíblicos que asumimos que aluden al final de los tiempos. Pero la esperanza escatológica de la iglesia, ¿cuál es? El regreso visible, físico de Jesucristo para el establecimiento en gloria. Ya Jesús, me encanta, ¿verdad? El contraste de del primer adviento con el segundo. Sí. Jesús vino envuelto en tiras de tela. En un bebé. O sea, ¿qué más
rechazable e ignorable que un bebé. El verbo se hizo carne. Y fue como sigiloso. Pero su regreso, su segundo regreso será en gloria, será visible, será inminente. Y vendrá para juzgar y vamos a hablar de, hay mucho, ¿verdad?, interpretativo ahí, pero no, juzgar vivos y muertos. Y en adición a eso, la esperanza de la vida eterna, que con resurrección en carne, son para mí los puntos medulares del regreso de Jesucristo. Y creo también que son las coyunturas de conexión, ¿sí? Porque aunque las interpretaciones con las que nosotros aludimos a este tema son muchas, y bien variadas, de expertos, de personas no expertas, de congregantes de a pie, de hermanos que escucharon, etcétera. La realidad es que para mí, la gran foto luce para mí maravillosamente poderosa. Amén. Y esperanzadora. A mí me anima muchísimo el poder mirar el regreso de Jesucristo y decir, viene un tiempo donde el amado de mi alma regresa. Y regresa para cumplir, para dar por culminado el cumplimiento de todas sus promesas. O sea, eso es una buena noticia. Amén. Amén. Y es ese cuadro esperanzador del regreso de Cristo, de su victoria, lo que entonces me da espacio para decir, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, y de anhelar el regreso de Cristo y de vivir hoy esta vida en la tierra con una esperanza escatológica, anticipando hoy lo que Dios hará en el futuro y viviendo desde esa certeza. Yo creo que sí, y quizás podemos entrar, en vez de seguir bailándole alrededor, entrar, ¿verdad? Hablamos de la doctrina primaria. Hay otras maneras de interpretarlo, ¿verdad? Y hay maneras de interpretar textos bíblicos, pero en general podemos mencionarla, simplemente exponerla y luego hablar un poquito de cuál entonces es el rol esperanzador de la victoria del regreso de nuestro Rey. Si te parece bien. Sí, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hay varias escuelas, y eso obedece, ¿verdad?, a las percepciones escatológicas. Y esas varias escuelas se pueden puntualizar con nombres. Esto es esto. Y me gustaría que hiciéramos primero la mención de, ok, estas son las escuelas. Esto es y que vayamos desglosando cuál es la diferencia entre una y la otra en opiniones. ¿Qué te parece? Me parece súper. Okay. Primero yo aclararía, ¿verdad? Porque hay gente que trabaja estas escuelas y estas interpretaciones como doctrina primaria. La doctrina primaria ya la establecimos, el regreso de Cristo. Lo demás es hermenéutica, es como yo interpreto. Y nosotros nos acercamos a la Biblia, y nosotros queremos pensar, ¿verdad?, que hijos de la revolución científica, que nosotros somos bien objetivos, pero inevitablemente yo me voy a acercar a la Biblia con un bagaje de mi experiencia, un bagaje teológico de la congregación que me formó, aun si esa congregación es la que yo persisto hoy en día, y todas estas otras ideas que informan en mi lectura del texto bíblico. Sí. Así que ya de entrada es reconocer, mira, hay unos supuestos hermenéuticos que están influyendo en estas escuelas. Pero a nivel general, ¿verdad? Cuando hablamos del regreso de Cristo, aspectos escatológicos, se menciona mucho, tú eres premilenialista, tú eres postmilenialista, tú eres amilenialista. Esas son las escuelas que quieres indagar un poquito en ellas. Sí, quiero que hablemos un poquito de qué son y qué creen cada una. Y entonces de ahí continuamos. Vale. Pues en lo que es consistente en estas tres escuelas es el asunto del milenio. Sabemos que en Apocalipsis se habla de un milenio de paz. Y cómo interpretamos ese milenio, aquí está el debate. Y hay otras subdivisiones dentro de estas escuelas, pero de manera general, el premilenialismo establece que el milenio de paz va a ser después del regreso de Cristo, que el regreso de Cristo va a ser al milenio de paz. Y mucha de la teología, ¿verdad?, que nosotros escuchamos tiende a ser una premilenial. O sea, y hay debajo de eso aspectos de
después va a haber un tiempo de tribulación, se van a llevar o no a la iglesia, cuándo se la llevan, porque aún dentro de las escuelas hay gente que dice, mira, va a haber un tiempo de tribulación y de dificultad y Cristo va a llevarse a su iglesia ese tiempo. Hay gente que dentro de esa misma escuela piensa, no, se la va a llevar post-tribulación. Así que aún dentro de estas escuelas hay diferencias en cómo vemos esto. Pero, ¿verdad? El premilenialismo, el milenio de paz, va después del regreso. Jesús viene primero y entonces después. Luego viene el tiempo de paz. Y pues entonces el postmilenialismo va a haber un milenio de paz y después viene Jesús. Esta es una visión más optimista. Las cosas se van a ir poniendo mejores y vamos a tener un tiempo de paz y entonces el regreso de Jesucristo. El amilenialismo, entonces, establece que sí, Jesús va a establecer su reino, pero considera que este asunto del milenio, de la cantidad de tiempo, es un tiempo simbólico y que se refiere a este entretiempo entre la ascensión de Jesucristo y su regreso, y es la era de la iglesia. Así que el amilenialismo ha tenido un bad rep. A veces dicen, no, esta gente no cree en el reino. No, eso no es lo que está en discusión. En todas estamos hablando de que Jesús va a venir y va a establecer su reino. Es cómo se ven esos otros detalles, particularmente en el amilenialismo. Dice, mira, consono a la lectura del Apocalipsis como un libro apocalíptico donde hay muchas imágenes simbólicas, leen entonces ese milenio como un periodo de tiempo simbólico. No es que estamos hablando literalmente de 1000 años. Y de hecho, hablando de las diferencias, hay personas que dentro del premilenialismo ven también estos 1000 años como simbólicos. De momento, espérate, pues las líneas no son tan finas, tan establecidas, tan straight como nosotros creemos. Hay diferencias. Hay un libro de Millard Derrickson, si no me equivoco, que trabaja estas tres posturas y da un poquito más de detalle acerca de post-tribulación, pretribulación. El amilenialismo establece, mira, la iglesia está viviendo un periodo de tribulación ahora mismo. Se llama el tiempo que estamos viviendo, el ser ciudadanos del reino en un mundo hostil. Entonces son estos detalles que los están interpretando de manera distinta y es importante entonces reconocer que detrás de esas interpretaciones hay unas concepciones teológicas que está informando cómo. Y cuando hablamos del premilenialismo está detrás de eso lo que es el dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo tuvo mucho auge en el mundo evangélico por el Scofield Bible. Popularizó esta manera de leer la Biblia. ¿Y qué dice el dispensacionalismo? Mira, Dios trabaja de maneras diferentes con su creación en eras o dispensaciones diferentes. La dispensación de gracia, la dispensación de la ley, ¿verdad? Y eso está informando entonces cómo yo interpreto ciertas cosas como dónde entonces queda Israel, dónde queda la iglesia, cómo Dios trabaja con... Todas estas cosas, ¿verdad? Están siendo informadas por ese contexto teológico que informa esta postura. Claro, porque ahí ya, obviamente se generan conclusiones teológicas presuponiendo unas cosas que nos están informando. Y para mí como estudiante del seminario, aceptar eso, ya me llama a mí a acercarme al tema con humildad. Yo no soy tan neutral y objetiva como me gustaría pensar que lo soy. Yo tengo un montón de cosas que me están formando y unas teologías buenas o no buenas que me han determinado, ¿verdad? Bueno, no hablemos de buenas, correctas o no correctas, o sea, fieles a la ortodoxia de la iglesia o no, que están informando cómo yo me acerco a la escritura. Y ya para mí, eso entonces me da humildad. ¿En qué yo busco consenso? En la doctrina primaria. Nuestro rey regresa en victoria. Y eso, como bien dijiste al principio, debe llenarnos de expectativa, entusiasmo y emoción, no de miedo. Esa es la doctrina primaria. Estos asuntos de interpretación, estos supuestos teológicos que están informando, los podemos dialogar y yo voy a tener mi postura, otros tendrán las de ellos, pero mientras haya la humildad de reconocer, esta es la doctrina primaria, este es el consenso, podemos dialogar lo otro, yo creo que entonces podemos tener conversaciones productivas, tampoco es que hay que correrla a la conversación,
Pero, ¿verdad? Hablamos del dispensacionalismo y de lo que tiene que ver con Israel, la iglesia, ¿verdad? Sin entrar, porque eso es otro podcast completo, Claro. se tira otra serie Claro, y claro, llamas claro. a otros de los profesores. Pero también está una lectura pactual de la Biblia, Ujú. una teología pactual, ¿verdad? Y aquí entonces pasamos de la premisa que cuando leemos la Escritura vemos a Dios relacionándose con su pueblo por medio de pactos que tienen continuidad y que encuentran su culminación en la persona y en la obra de Jesucristo. Cuando yo reconozco, ¿de qué estoy informando? Entonces yo puedo acercarme a estos textos y decir, yo estoy interpretando esta de esta manera porque yo creo esto. Y lo mencionaste, ¿verdad? Son buenas conversaciones para tener a nivel de la iglesia local y con el pastor. Y preguntarle, mira, ¿qué tú crees de esto? Y es triste, son conversaciones que tienden a ser polémicas. Mi experiencia, ¿verdad? Humildemente hablando, tienden a ser polémicas cuando yo estoy tan aferrado a lo que yo creo y como yo lo creo, que no puedo echarme un poquito para atrás y entender, ok, ¿cómo tú llegaste ahí? ¿Por qué tú ves esto distinto? Entonces, le añadimos esta carga a la conversación que no tiene que tener, porque si en algo la cristiandad ha estado de acuerdo a lo largo de nuestra historia es Cristo regresará. Ujú. Lo que ha sido torcido por el pecado será plenamente restaurado. Su iglesia tendrá la dicha, la bendición de estar con Él por la eternidad en cielos nuevos, tierra nueva y en cuerpos glorificados. Y eso, wow, pues los pormenores de cómo se ve eso, de cómo llegamos ahí, podemos entonces hablarlos y con humildad tener la conversación. Conversaba con alguien que, pastor, en un momento determinado, hace varios años, y estábamos teniendo una tertulia teológica. Son buenas. Estábamos teniendo estas conversaciones de amigos, Ajá. de qué tú piensas de esto y qué tú crees de lo otro, y cómo tú ves esto y cómo tú ves aquello. Y a mí me dio con hacerle una pregunta, y me dio con preguntarle, ¿cuál es tu percepción escatológica? Uh-huh. Y me resultó curioso porque la respuesta de esa persona fue, yo no tengo una. Yo que soy así, que tengo una personalidad particular y que no necesariamente tengo los filtros que yo quisiera, y me he dado cuenta en el camino, en ese momento se me ocurrió decirle, si tú no tienes una percepción escatológica, tú deberías buscarte otro trabajo. Porque hacia dónde tú llevas la gente si no hay una meta. Uh-huh. ¿A dónde va orientada toda tu enseñanza, toda tu instrucción, todos tus discipulados? No. Yo creo que Jesús regresa. Lo que pasa es que yo no enseño eso. Espérate. Si tú no lo enseñas, tú no lo crees. Uh-huh. Y yo me quedé con eso en el sistema. Y ya después que me bajó la neura, porque yo me pongo un poco intenso con esas cosas, después, algún tiempo después me senté con él y le dije, brother, tú necesitas pensar en esto. Uh-huh. Y uso eso como un pie forzado, porque hay muchas personas que consideran que no es necesario. Uh-huh. Y la pregunta entonces ¿es necesario? ¿No lo es? ¿Por qué sí sería necesario? Uh-huh. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la iglesia se afana en hablar del fin de los tiempos? De hecho, hay gente que considera que tener una percepción escatológica es desarrollar una idea escapista. Que excelente punto, porque realmente yo retaría un poquito eso de que no tenemos una perspectiva escatológica. Yo creo que todos estamos caminando con una perspectiva escatológica de cómo se va a ver, de hacia dónde nos movemos, de cuál va a ser el curso final de la historia. Inevitablemente lo que yo pienso de lo que será el mañana
mañana cósmico, es que será mi hoy. O sea, y el creyente está llamado a reflexionar a la luz del evangelio en esa esperanza escatológica, porque va a influenciar cómo yo vivo hoy. Y la comunidad escatológica de la iglesia no se puede separar de la doctrina del regreso de Cristo, porque precisamente la iglesia sobrenaturalmente es un adelanto hoy para el mundo de lo que será perfectamente cuando nuestro Señor regrese en gloria. No hay manera de desconectar la escatología o lo que nosotros pensamos que va a pasar al final de nuestra definición de salvación, de nuestra soterología, de la misión, que fue lo que dijiste. Es que lo que le da sentido de propósito a la iglesia a nivel práctico, o sea, lo que le da sentido a vamos a predicar, vamos a hacer misión, es precisamente la esperanza gloriosa del regreso de Jesús. Exactamente, y lo que y debemos pasar el trabajo de sentarnos y reflexionar qué creemos y de dónde salió, y retar un poquito nuestras propias suposiciones, nuestros puntos ciegos, y leer, ¿verdad? La Biblia, buenos libros de teología, libros de teología sistemática, quizás esa porción, y tener conversaciones con nuestros pastores y nuestros líderes, porque inevitablemente yo tengo una manera de vivir de acuerdo a lo que yo creo que será el mañana. Mira, olvídate, comamos y bebamos y mañana moriremos. Si después de esto no hay más nada, ¿verdad? Yéndonos al extremo, si después de esto no hay más nada, pues mira, ¿qué importa cómo yo vivo el hoy? ¿Qué importa cómo yo trabajo, cómo yo me relaciono con los demás, con la creación? Pero si yo creo, Jesús resucitó. Y desde el día que resucitó, todo cambió. Porque Él comenzó, por medio de su muerte y su resurrección, la activa renovación de todas las cosas. Y vamos a la creación y vemos ese retrato glorioso de un mundo que Dios creó bueno, de seres humanos que creó a su imagen, con la responsabilidad particular de señorear y cultivar el potencial oculto de la creación. Y entonces, a la luz de eso, vemos el pecado como esto que separó, que rompió la relación vital entre Dios y la humanidad, entre la humanidad y uno mismo, entre nosotros, entre la creación. Y en ese contexto vemos lo que Jesús hace. El proclamar y el acercar el reino de Dios. El de comenzar esa reconciliación de eso que se había separado en Él. Y entonces ver la iglesia como una continuidad, como cuerpo de Cristo, como una continuidad de la misión de la iglesia, con la esperanza de que un día su obra se culminará, de que todo será reconciliado, de que todo será restaurado, de que toda lágrima se enjugará y de que entonces estaremos con Él plenamente. Eso nos lleva a vivir hoy de una manera completamente diferente. Y si te das cuenta, es mi lectura de la Biblia. ¿Qué yo entiendo por esta gran historia que nos está relatando la Biblia sobre el cosmos, sobre Dios, sobre mí? Y cómo yo vivo a la luz de esto, radicalmente por el poder del Espíritu. Así que la esperanza escatológica, y ya esa esperanza escatológica en un mundo que no tiene esperanza, en un mundo que se le va la luz por lo menos varias veces en semana, y que mira y dice, mi mejor esperanza está en noviembre. En un mundo que las tasas de depresión, de ansiedad, divorcios, están por las nubes. Y de que por más que somos muy inteligentes y creamos muchas cosas, no parecemos resolver el problema. La iglesia tiene que pararse firmemente en la esperanza escatológica del regreso de Jesús. Sí, sí, sí. Para ver el mundo desde una óptica diferente, desde la óptica de la cruz y la resurrección y lo que Jesús está haciendo. Y el saber que la iglesia entonces tiene el privilegio, en palabras de Pablo, colaboradores del reino, de continuar. Entonces, no solamente hay implicaciones escatológicas de la esperanza que traemos al mundo, sino también de cómo yo vivo mi ética personal cristiana. Eso tiene que ver con mi escatología, con cómo yo interpreto el mundo. Y lo mencionaste, ¿verdad? Si yo tengo una postura escapista, vámonos, vamos a hacer
seres incorpóreos por ahí y esto se va a quemar y se va a ir por la borda. ¿Cómo yo voy a vivir? ¿Cómo yo voy a tratar a la creación? Ujú. Pero si mi escatología dice, espérate, no es que Dios esté involucrado en la renovación de todas las cosas y que la esperanza es la esperanza de resurrección en cuerpo glorificado, en cielo nuevo y tierra nueva. Claro, esa percepción alimenta la manera en la que yo manejo mi vida. Y cómo mi ética como cristiana está informada por mi escatología y la esperanza escatológica. Y no hay manera de escaparnos de esa. Así que en ese sentido, cómo yo vivo hoy, informado por lo que creo del mañana, cómo trato a mi cuerpo, cómo trato a mi prójimo, cómo veo al que es diferente a mí, cómo yo entonces me vuelvo colaborador de Jesús en su amor por la justicia y la rectitud. Y entonces la ética cristiana se inseparable de la misión. A mí me encanta, para mí, ¿verdad? La línea de continuidad de la Biblia es maravillosa y veo, ¿verdad?, cómo Dios trabajó con Abraham, el camino que Abraham iba a caminar, ¿verdad?, como pueblo de Dios, camino de justicia y rectitud. Y cómo entonces nosotros somos llamados a la luz de lo que Él va a hacer cuando Él regrese, a continuar ese camino de justicia y rectitud, a ser una persona que está comprometida con la misión de Dios, que vivo hoy por la gracia y el poder del Espíritu, un adelanto de lo que será mi eternidad. Y de momento las dificultades del presente, yo no las evalúo en contexto de lo temporal, yo lo evalúo en el contexto de lo que Jesús hará y la temporalidad del sufrimiento. Porque es innegable, algo que está bien claro en la Biblia es que nosotros vivimos en un periodo de gemidos. La creación gime, el Espíritu Santo gime. Las cosas no son como debería ser y la creación misma está gimiendo hasta ese día que Jesús culmine lo que empezó en la cruz y establezca su reino completamente. Pues en este periodo de gemidos le damos contexto al dolor del mundo y damos esperanza y proclamamos la paz de Dios, el shalom de Dios, esta paz que incluye todas nuestras relaciones, que incluye plenitud, florecimiento, bienestar, porque estamos reconciliados a Él. Y eso entonces impacta cómo yo me comporto conmigo misma, cómo yo me comporto con mi familia, con mi cónyuge, con mi hijo, con todo, con mis vecinos. El estandarte de la iglesia entonces es Jesús es Señor y su señorío va a trascender incluso la temporalidad de nuestro sufrimiento. Y porque vivo hoy un adelanto de la mañana, entonces todo es yo adorar a Dios en todo lo que soy y todo lo que hago. Gabriela, pues cambiaste la conversación. No. Mi perspectiva escatológica del regreso de Jesucristo es lo que informa que hoy yo vivo un adelanto de esa plenitud y esa adoración que será porque voy a estar con mi Señor por los siglos de los siglos, por la eternidad. Esta pregunta es porque supongo que en otros temas nosotros pudiésemos apuntar a la diversidad denominacional para tener una idea clara de estas personas con esta afinidad denominacional, pues tienen esta percepción. ¿En la escatología pasa igual o no necesariamente? ¿A qué te refieres? Porque, por ejemplo, poniendo este ejemplo, si hablamos del tema de la salvación, no vamos a entrar ahí, ¿verdad? Pero la diversidad denominacional establece la conclusión de cada vertiente de la iglesia con relación a ese tema central. Sí. Con relación al tema de la escatología, ¿es igual o es bien diverso, es más mezclado? Yo vengo de una denominación que tiene una particularidad. Yo soy de la Alianza Cristiana y Misionera. Y la Alianza Cristiana y Misionera empezó como un movimiento misionero y después se convierte en una denominación. Así que no es una denominación de confesión, ¿verdad? Confesacional, de que hay un, ¿cómo se llama? La confesión de fe, sino que hay obviamente, un statement of faith,
Y tiene la particularidad de que en la declaración de fe está el regreso de Cristo. Esa es la doctrina, el regreso de Cristo. Curiosamente, se tuvo la conversación de si se quitaba, porque como estaba la declaración de fe, tenía la palabra premilenialismo. Si se quitaba. Y luego de que back and forth en los concilios, esas cosas no pasan de la noche a la mañana, se decide añadir como un disclaimer. Un apéndice, y como que esto no es lo medular y hay espacio para diversidad de interpretaciones. Pero yo creo que eso es muy particular de la alianza, es mi experiencia de fe, así que en la alianza hay diversidad de opiniones de cómo interpretamos esto, porque el factor de unidad es la doctrina primaria del regreso de Cristo y no tanto las interpretaciones o la hermenéutica que traemos a ciertos textos. Hay otras denominaciones que son bien rígidas con eso. Y hay confesiones. Y tú estás diciendo, sí, yo creo esto, y sí tienen entonces algo mucho más establecido, mucho más rígido. Sí que creo que no es tan straightforward como decir, si eres esto, crees en esto. Uh-huh. Por lo menos mi experiencia es que hay diversidad y podemos dialogar en esa diversidad porque juntos estamos centrados en que Jesucristo es nuestro Rey que viene. Pregunto porque obviamente muchas de las personas que nos ven pues tienen tradiciones de fe diversas y hay algunas cosas que a medida que las conversaciones han ido progresando, ellos han ido diciendo, bueno, pues ok, ahora entiendo. Pero la complejidad de la escatología pues es diferente. Claro. Y es bueno establecer que aún compartiendo opiniones denominacionales particulares, en algunos casos no se ve en todas las historias exactamente igual, aunque profesan la misma militancia denominacional. Claro. Pero el hecho de que estamos hablando acerca de la importancia de esa doctrina primordial, yo creo que ahí es donde la iglesia debe conectarse. Y ese es el consenso de la cristiandad. Y entonces, a la luz de eso que está establecido, hay espacio para... Fíjate, si me hubieses preguntado hace varios años, Gabriela, ¿y cuál es tu escatología? Quizás yo hubiese dicho la respuesta del amigo pastor, ¿verdad? Sin pensarlo. Pero en el proceso de hacer el examen de ordenación y consagración de la alianza, me invitó a sentarme y a reflexionar. Y a darme cuenta que no puedo decir, no, esto no me importa, porque está enlazado a muchas otras cosas, a la ética de la iglesia, a la misión de la iglesia. ¿Somos salvados para qué? ¿De qué? ¿Hacia dónde? Y fue para mí lindo el darme cuenta y el reflexionar y leer. Mira, cuando yo leí el libro que les recomendé, que puedo corroborar bien el nombre y cualquier cosa lo pones abajo, pero cuando yo lo leí open-minded. Yo vamos a ver cuáles son, qué me dicen. Yo pensé que yo iba a salir bien segura con una y no fue así. ¿Qué digo? No le tengamos miedo a la conversación. Si estamos centrados en el regreso de Cristo esperanzador, podemos acercarnos. Yo era una de las que cuando chiquita a mí me daba pavor pensar en el regreso de Cristo. Yo llamaba a mi tía. Estoy aquí, estamos bien, no se fueron. Estamos chéveres. Recuerdo que había una pancarta de camino, entre el camino de mi escuela a mi casa, había una pancarta que decía, el mundo se va a acabar tal fecha. No pasó. Pero esos temas me daban mucho miedo. ¿Y qué me di cuenta? Espérate, yo me estoy enfocando en detalles que me están robando del gozo. Y la paz. Y la paz que el Evangelio de Jesucristo me trae. ¿Y por qué lo contextualizo con el Evangelio de Jesucristo? Porque es precisamente la buena noticia de que Jesucristo resucitó, de que Jesucristo es Señor y que su señorío trasciende tiempo y espacio y que llegará un momento en que Él regresará física, visible y en gloria para establecer su reino, estableciendo de una vez y por todas que el señorío de Jesucristo está por encima de toda autoridad,
toda gobernancia, de todo reino, de todo dominio, y que toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y eso es glorioso. Y eso a mí me llena de expectativa y me pone en contexto a cómo yo vivo hoy al son del mañana, con una ética escatológica, confiando en lo que Jesús hará, con una misión escatológica, colaborando en lo que Jesús está haciendo y con una perspectiva que no me da miedo, sino que me llena de alegría y de gozo y que me permite vivir los sufrimientos del hoy con la certeza de que mañana mi Señor regresará. Si habláramos desde esta percepción victoriosa del regreso de Jesucristo, yo creo que entonces la iglesia debería volver a articular su elocución con relación al tema de la escatología. Uh-huh. Y casi es una propuesta de reevangelización escatológica. El mundo vive aterrorizado con este tema. Y se vuelve bien diferente el escuchar a alguien diciendo, señores, esto no es así. No hay que aterrorizarse. Uh-huh. Se vuelve inclusive hasta para la iglesia disonante, como que, ¿qué? Uh-huh. Porque hemos escuchado por mucho tiempo una elocución diferente, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Un manejo diferente de la información. Ahora hablando de ti, ¿cuáles son voy a ponerlo de esta manera, dentro de esa percepción que tú tienes, no necesariamente tienes que compartirla, ¿cuáles son las cosas que cuando tú las piensas te generan más gozo? Uh-huh. Esas cosas que tú dices, cuando yo leo este tema, cuando yo escucho este tema, cuando yo me siento a pensar en este tema, hay esto y esto que quizás o yo no pensaba antes o no lo había visto de esa manera, o que cuando yo lo pienso ahora, esto me produce a mí alegría, me produce regocijo. Uh-huh. Cambia la manera en la que yo lo comparto con otros, cambia la manera en la que yo lo enseño, lo predico. No sé si es la respuesta que estás buscando, pero lo primero que me vino a la mente es, a mí me llena de entusiasmo pensar que voy a ver a mi Señor. Y el saber que Él va a regresar. Eso de por sí, yo diría top. Nada se va a comparar. Nada se va a comparar. Y el pensar que mi Señor, mi Salvador, voy a ser bien alancista aquí, mi sanador, mi santificador, mi Rey, va a venir. Y vamos a estar con Él. Y la iglesia, no solo yo, porque tenemos a veces una visión bien individualista, no, nosotros, juntos, vamos a estar en su presencia. Eso me llena de mucho asombro y gozo. Y el saber que ante su regreso, Él va a enjugar toda lágrima. Yo creo que lo hablamos la última vez, ¿verdad? Es como estudiante de psicología, doy terapia psicológica y doy terapia psicológica a personas en circunstancias bien difíciles, trauma, violencia. Y el yo poder saber que aquellas que están en Jesús, esas heridas que yo estoy tratando en terapia de
Jesús las va a sanar completamente. De que mis participantes que están en Él van a poder salir a la calle con seguridad. De que van a poder relacionarse con otros desde la sanidad, porque sus lágrimas serán enjugadas. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. La reconciliación. En un mundo de división, saber que lo que está Jesús activamente reconciliando lo veré, no solo hoy, no solo mañana, sino por la eternidad. Y es tan glorioso que yo no puedo imaginarme cómo va a ser, pero va a ser celestial. Cuando yo leo el Salmo, habitar, mira cómo ni cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Lo maravilloso que es ser iglesia se va a quedar corto a lo maravilloso que será ser iglesia cuando Jesús esté en medio nuestro. Por eso, los detalles que por tanto tiempo han dominado la conversación, para mí lo que me da es tristeza de desenfocarnos en la gloria de su regreso, en que el pecado será vencido, en que heridas serán plenamente sanadas. Ya no habrá flashback, ya no habrá disociaciones, ya no habrá quebranto por el pasado, porque Jesús. Eso a mí me llena de gozo y es lo que vemos. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, lo sacamos, nos adueñamos de él, pero eso tenía una audiencia, una iglesia perseguida, una iglesia que estaba sufriendo en carne propia el costo de su lealtad al señorío de Jesús. El costo de decir, porque Jesús es Señor, el César no es Señor. Y todas estas imágenes que han distorsionado para fomentar miedo, a ellos les causaba gozo y un ánimo renovado, porque les hablaba, les daba una mirada cósmica a lo que Dios estaba haciendo en Cristo Jesús, más allá de lo que ellos podían ver. Y en ese contexto es que culminamos diciendo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, en ese contexto. Gozo, esperanza, ánimo, entusiasmo. Eso es lo que fomentó el libro de Apocalipsis a una iglesia que estaba perseguida, en llanto, sufriendo. El volver a tener en perspectiva a Jesús. ¿Qué a mí me brinda más gozo? Jesús, Él va a volver. Yo lo voy a ver. Yo voy a estar con Él y contigo. Y juntos vamos a estar en Él. Y le vamos a adorar. Y la adoración, todo, corandeo ante Él para su gloria. Todo lo que soy, todo lo que hago. Y la imaginación se nos queda corto para entender lo glorioso que será el regreso de nuestro Señor. Una de las cosas que inevitablemente a mí me mueven, me ministran, me esperanzan, es esa idea de que las primeras cosas ya pasaron. Uy, eso a mí en el corazón, eso sobrecoge mi corazón. Y esa idea que transmite, esa hermosa idea que transmite el escritor de que, señores, las primeras cosas ya pasaron y ya no hay más llanto y ya no hay dolor. Y Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa idea para mí, yo que dentro de mi experiencia y práctica pastoral, el sufrimiento es el tema número 1 de la ejecutoria de mi responsabilidad pastoral. Y que mucho de lo que yo hago es atender, acompañar y ayudar a la gente a entender y manejar los procesos de sufrimiento en la vida.
y pensar que que va a llegar el maravilloso día que nosotros vamos a ver ese sufrimiento como aguas que pasaron. Eso es increíble. Y si nosotros lo contemplamos con cuidado, en nuestra mente no hay ni cómo imaginarnos una vida sin sufrimiento. Ya. Por mejor utopía mental que tú puedas crear, tu mente no tiene la capacidad de visualizar la vida sin sufrimiento. Sí. Y pensar que Jesús nos está diciendo, ustedes no se lo tienen que imaginar, esto es lo que yo les voy a dar. Yo los voy a traer a este momento de la historia donde eso a mí me genera mucha esperanza. Y es una perspectiva escatológica, porque puedo acercarme al dolor de otro y al mío desde la óptica de la gloria futura que tendremos en el regreso de Jesucristo. Y que Dios ha estado haciendo este plan de redención en Cristo Jesús. Y que hoy, de alguna forma sobrenatural, hasta los gemidos armonizan en la canción de redención que Él está haciendo. Y eso para mí, por eso me da pena que la conversación se desvirtúe, porque será glorioso. La creación está así. Los ángeles están así, locos de que llegue el día. Que la iglesia también esté así. Y que contagie con su esperanza. Y que encarne un evangelio diferente en un mundo desilusionado, desesperanzado, que encarne la esperanza del regreso de Jesucristo. La victoria de Jesús sobre el pecado, que será completada y su reino plenamente establecido. Que vivamos diferente, que nos importe la creación, que nos importe los demás, porque nuestro Señor está haciendo algo. Yo estoy haciéndolo todo nuevo, estoy renovándolo todo. Que ese fuego impacte cómo yo me acerco a la misión. Y no solamente estoy hablando la misión de predicar, la misión de los misioneros. No, lo que en nombre de Cristo yo hago. En mi trabajo, en mi casa, en mi escuela, en mi universidad. Lo que en nombre de Cristo yo hago, proclamando con una manera completamente contracultural que mi Señor regresará y que por lo tanto hoy las cosas están malas, están difíciles, estamos en periodo de gemido, pero tenemos esperanza porque nuestro Rey regresará. Maravilloso. Con este tema nosotros podemos estar aquí toda la tarde. Necesitamos 10 podcasts para poder entrar en detalle. Y decidimos, previo al inicio de la grabación, ¿verdad? Fue algo que tú me propusiste y ya yo venía listo para proponerte, que nosotros desarrolláramos esta conversación desde esta perspectiva. Y yo quiero que por los próximos minutos tú te puedas dirigir a la cámara que te corresponde. Y si tuvieras que hablar acerca de la venida de Jesucristo a las personas que nos conocen, que nos han visto, las personas que han escuchado de esto antes desde otra percepción y que no se acercan a Cristo por terror, o se acercan a Cristo con una gran carga por los que aman. ¿Qué pudieras tomar tiempo para decirle? Y con esta elocución nos preparamos para terminar este espacio. Cuando yo pienso en el regreso de Jesús, nuevamente miro a los evangelios. Quien Jesús se reveló ser cuando caminó y se encarnó y vivió entre nosotros. Alguien que estaba dispuesto a llamar a los descalificados. Alguien que estaba dispuesto a amar a los que nadie amaba. Alguien que estaba dispuesto a mostrar la gracia y la misericordia del Padre, incluso hasta
morir en una cruz por nosotros. Y que ese Jesús que entregó su vida voluntariamente resucitó con poder en gloria. Ese es el Jesús que nosotros esperamos y anhelamos su regreso. Contextualicemos el retorno de nuestro Rey con el carácter bondadoso y misericordioso de nuestro Dios. Y que eso no nos llene de miedo, porque no es miedo, es asombro, es temor reverente, es entusiasmo, porque el Rey de Reyes, nuestro Señor, regresará. Y regresará para establecer plenamente su reino, un reino de justicia, un reino de misericordia, un reino de shalom. Él está interesado en arreglar lo que se ha torcido fuera de nosotros, en nosotros. Y su regreso marcará la perfecta culminación de eso que está haciendo, el perfecto establecimiento de su reino. Y en su regreso nuestras heridas finalmente encontrarán sanidad. Nuestro dolor encontrará significado ante la gloriosa presencia de nuestro Rey, que regresará física, visiblemente. El cuadro que pinta Apocalipsis en esos últimos capítulos es glorioso y nos debe llenar de entusiasmo. Lágrimas enjugadas, ya no habrá más muerte ni dolor, ni siquiera necesidad de sol, porque Él mismo será nuestra luz. Reconciliados eternamente con Él y reconciliados eternamente los unos con nosotros por medio de su obra. Que eso nos llene de esperanza, y que ante un mundo que necesita esperanza, la Iglesia pueda encarnar la esperanza escatológica del regreso de Jesucristo que proclama el Evangelio, en quienes somos, en cómo nos relacionamos con unos a otros, cómo nos relacionamos con la creación y cómo vivimos y hacemos todo para su gloria, anticipando hoy lo maravilloso que será cuando Él regrese. Maravilloso. Maravilloso. Agradecido de tu tiempo. Agradecido con el Señor por el gusto de conocerte y por la bonita oportunidad que el Señor nos ha dado Igual, mutuo. de tener esta linda experiencia de con amor, con humildad, con deseo. Buscar sembrar una semilla de esperanza en la vida de una iglesia que necesita tanto y tanto y tanto. Mientras yo pensaba en estos días en las conversaciones que hemos tenido, yo decía y compartí esto con un familiar y le decía, para mí es tan lindo que pensar que si la iglesia se regresa a Cristo, el mundo va a entender bien lo que hablamos. Y si nosotros volvemos a la centralidad del Evangelio y tomamos esto con responsabilidad y no lo tomamos como algo liviano y lo articulamos bien. Lo encarnamos. Yo le decía a esa familia, si nosotros lo entendemos. Me decía, con tantas cosas que tú haces, porque tú grabas tantas, porque yo quiero pensar que Dios está usando esto para que alguien lo entienda mejor. Y yo, que ahora estoy dando clases en un instituto, le estaba diciendo a mis estudiantes el lunes pasado que yo recibí una pregunta hace algún tiempo de cuál era mi afán de desarrollar una fe racional. Mi fe no es racional, es razonable. Pero le dije, es que yo, por alguna razón, yo creo que si yo lo conozco mejor, yo lo voy a amar más. Y yo estoy buscando conocerlo mejor para amarlo más. Porque si lo que creo que comprendo
me ha cambiado la vida y ha cambiado mi manera de amar a Dios. Y se ha vuelto espiritual amar a Dios también con la mente. ¿Verdad? Porque en algún otro momento de mi vida yo pensaba que eso no era una opción, que era amarlo con el corazón y listo. Ahora, en esta etapa donde mi madurez es diferente, de que no creo que lo haya alcanzado, estoy bien lejos de eso, pero que he avanzado un poquito, yo estoy buscando entender mejor para amar más, amar mejor a Dios, mostrarle al mundo ese amor, que la gente pueda ver en mí la ejemplificación de una comprensión profunda de esa obra. Y a eso ha obedecido estas conversaciones, buscando que en el corazón de algunos que se está encendiendo esa llamita sea lindo, cautivador, deseable, el acercarse a las Escrituras con responsabilidad. Amén. Y pues le doy gracias al Señor por eso. Amén. Gracias otra vez por acompañarnos. Gracias. Nos hemos disfrutado todas las conversaciones que hemos tenido contigo dentro de cámara y fuera de cámara. Gracias por el privilegio de acompañarles y de tener estas conversaciones y ser parte, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo por medio de este espacio. Amén, amén, amén. A usted, gracias por estar conectado todos los lunes a las 6 de la tarde. Esta es la tercera temporada y este es el último episodio de la tercera temporada de nuestro podcast. Agradecido, pendientes a nuestras redes porque prontito comenzamos la grabación de nuestra cuarta temporada. Les animamos a que usted se suscriba a este canal, que sea parte de esta conversación a través de los comentarios y que le dé like para que otras personas puedan encontrarse con este contenido. Mi nombre es el pastor José Pedraza. Esto es una producción de Elevate Studios y una colaboración con el Seminario Teológico de Puerto Rico. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.